atento a lo que te voy a enseñar. Jamás tires esto a la naturaleza. Jamás lo hagas. Porque puedo asegurarte que las consecuencias pueden ser literalmente demasiado graves. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Y si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. ¿Está bien? Y ahora, sí que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya sabéis, es Juan Carlos. Soy el autor de la saga Mente Ecologista, justamente la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Pero antes de nada, recuerda, jamás tires esto a la naturaleza. Jamás hagas esto. Porque puedo literalmente asegurarte de que las consecuencias serían demasiado catastróficas. Así que vamos a ello. Y es que resulta que uno de los tipos de... O sea, uno de los residuos que nosotros generamos, es precisamente los restos de fármacos, e incluso de productos cosméticos, ¿vale? Pero en este caso en particular nos vamos a centrar en los fármacos, porque, bueno, es algo, digamos, bastante importante, que de hecho tenemos que aprender precisamente con esto para evitar precisamente más daño al medio ambiente. Y es que resulta, señores, que, ¿cómo contarlo? Mucha gente todavía tira algunos restos de fármacos al medio ambiente. No se me olvidará aquella vez en la que estaba yo justamente en aquella zona, en la zona aquella del sur, y removiendo un poco de tierra por la otra punta, no aquí en esta punta. Justo debajo encontré un bote de color blanco que al moverlo sonaban pastillas. No llegué a abrirlo, está claro, por tema de higiene, pero sonaban pastillas así, en plan turun, 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 turun. Y es súper increíble precisamente eso. O sea, es totalmente increíble cómo alguien puede tirar eso a la naturaleza. Porque hacer eso realmente tiene consecuencias demasiado graves para el medio ambiente. Jamás vas a creer esto. Jamás te esperarás esto. Pero puedo decirte que es toda la verdad. ¿Está bien? Y lo que ocurre justamente es lo siguiente. Y es que resulta que algunos de estos fármacos, ya depende del tipo de fármaco, tienen sustancias que pueden literalmente matar la vida allá donde sean depositados. Y sí, puede que esto sea quizá como un poco una chorrada y tal, pero de chorrada tiene poco o incluso yo diría prácticamente nada. Imagínate, por poner un ejemplo, imagínate que tú, por ejemplo, pues decides, no sé, ¿qué te digo yo? Imagínate que tú, por ejemplo, decides coger un bote de antibiótico, ¿vale? Y lo tiras a la tierra, al suelo, al terreno natural. Bueno, pues que se dé el caso hipotético en el que eso pues se quede ahí, bien que se vaya enterrando o que no se quede tan profundo y que entonces o bien se quede seco y la contaminación sea el bote donde está, o bien que llueva, se descomponga y produzca una contaminación de antibióticos, estamos hablando de ese fármaco en particular, en el que haya una contaminación un poquito más grande. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre justamente cuando nosotros tomamos estos fármacos, ¿vale? Cuando tomamos los fármacos estos y tal, y los tiramos, por poner un ejemplo, los tiramos a una masa de agua. Como sabéis, y para aquellos que ya tengáis mente ecologista en vuestras propias manos, las masas de agua son lugares donde hay muchos tipos de biomas, porque los biomas no solamente son terrestres, es decir, aquí no se trata de... No, simplemente pues son los biomas terrestres y punto y se acabó. Y no hay más que discutir. En plan, no. También hay biomas marinos. También existen.
También hay vida, hay un equilibrio, hay flora, fauna, hay factores abióticos, la temperatura, la salinidad, la profundidad que tiene, el tipo de vida que vamos a encontrar en esa zona. O sea, son muchos factores también a tener en cuenta. ¿Y qué ocurre si un fármaco, como por ejemplo un antibiótico, acaba en un bioma de este tipo? Perdón, pues por ejemplo, en el peor de los casos, pues que se acabe disolviendo, y como ya sabéis que el comportamiento del agua es mucho más caótico, es menos predecible, que se acabe extendiendo de forma entrópica toda la sustancia a través de gran parte de esa masa de agua, y que se lo traen los peces. Imagínate que luego tú te pones a pescar ese tipo de peces, ¿está bien? Y te los comes. ¿Sabías que de manera indirecta hay algunas áreas en las que de tirar tanta basura, literalmente tanta basura, hay ciertos peces que se comen parte de esa basura y que luego a la hora de hacer la pesca, o lo que sea, la recolección, la limpieza y tal, luego a la hora de hacer eso, resulta que esos peces aparecen contaminados? Hubo una campaña hace 15 años, 16 años por ahí más o menos y tal, hace como década y media, un poquito más y tal, en la que era un restaurante en el que ponían un pescado hecho y justo encima del pescado ponían basura. Era un restaurante de alto lujo, una cosa así, ¿no? Y tal, todo eso. Y justamente lo que ocurría con todo eso era que perdón, era que la persona, o sea, el cliente y tal, estaba ya sentado y tal, y entonces llegaba o sea, era justamente como te estaba describiendo antes. Llegaba lo que era el camarero con el plato, y era un plato de pescado, alrededor un poquito de ensalada o patatas y tal, el pescado así abierto como si fuera un libro, o incluso cerrado, ya no recuerdo y tal, y cuando abría el pescado, cuando el cliente abría el pescado y tal para tomárselo, encontraba, por ejemplo, un muelle de plástico, otro, por ejemplo, encontraba una bolsita pequeña de plástico transparente, otro, por ejemplo, encontraba una botella o sea, una lata de metal, ¿no? de una bebida que estaba doblada, de haberse consumía y haberla tirado al mar, por ejemplo. En fin, había muchas personas, ¿vale?, que encontraban todo esto, que encontraban todo este tipo de cosas y que, bueno, pues aquí, ¿no? De aquí era justamente el resultado. Entonces, ¿qué es lo que ocurría precisa y exactamente con todo esto? Pues que ese tipo de basura, a unas malas, puede quitarse. A unas malas y entre comillas, porque si un pescado está contaminado, yo no pienso consumirlo. Y te recomiendo que tú tampoco lo hagas, ¿está bien? Pero ¿qué ocurre con el caso de los antibióticos? Aquí ya la cosa es mucho más delicada. Porque son sustancias moleculares, son algo tan pequeño que es imposible de ver por el propio ojo humano. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí ya realmente tenemos un problema, ¿cierto? O sea, ahí realmente tenemos el problema de que, bueno, pues, de que podríamos acabar incluso tragándonos esa sustancia. Y hablamos de antibióticos porque es un caso, pero hay muchos casos, ¿vale? Casos como, por ejemplo, yo qué sé, antiinflamatorios, yo qué sé, es que, a ver, yo tampoco soy médico ni me dedico a la industria farmacéutica, ¿no? No tengo ni idea realmente. Pero al final de todo eso, para que tú me comprendas, pues es una contaminación que puede acabar incluso en nosotros. Entonces, justo por esa razón, ¿vale? debemos evitar no solamente hacer esta práctica, sino debemos también ponerle solución. Y ahora vamos al tema. Ahora vamos a ver cómo podemos ponerle solución. Y la solución es bien fácil, pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender sobre cómo puedes reducir, o incluso mejor dicho, eliminar tu impacto medioambiental de un solo golpe, en plan de ya para siempre? Bueno, pues como estás observando,
cada día. Te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, ya que esa es la única vía que tiene el algoritmo de YouTube de avisarte de manera actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal, ¿vale? Esto sobre todo es súper importante. Entonces, recuerda, si todavía no lo has hecho y tal, ¿sabes? Suscríbete y activa la campanita. Si no me encuentras desde aquí, vete al buscador de Juan Carlos Mente Ecologista, ¿está bien? Y búscame en plan de que es una cosa muy sencilla, en YouTube, en el buscador de YouTube, y ahí te suscribes y activa la campanita con todas las notificaciones. Y entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es que el algoritmo de YouTube te va a avisar de forma actualizada. Por cierto, somos ya más de 4.300, muchos, no recuerdo el número, mentes ecologistas. Esto está subiendo como la espuma, de verdad. Millones de gracias. Y si todavía no te has suscrito, pues no sé a qué estás esperando. ¿Está bien? Entonces, bueno, pues continuamos. Y la solución que debes hacer es bien clara. Referente al reciclaje de los fármacos. Recuerda reciclar los fármacos siempre. ¿Está bien? Siempre, siempre, siempre. Recuerda reciclarlos en el contenedor blanco. Yo le he puesto el nombre de contenedor blanco porque es una palabra genérica. En realidad existe un punto, que es el punto SIGRE. Y el punto SIGRE es lo que nosotros encontramos en las farmacias. Es un punto en el que tú vas, depositas tus fármacos y ¡hala! Arreglado. Así de sencillo, ¿vale? Y funciona realmente. Entonces, bueno, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Es algo bastante sencillo. Y de esa forma, no solamente estás evitando todo el problema que te acabo de contar antes. No. Es que incluso algunos elementos de esos fármacos pueden ser reciclados. Ciertas industrias farmacéuticas, o sea, ciertos procesos de la industria farmacéutica pueden revertir todo este proceso con el objeto, precisamente, de esto, ¿vale? Con el sencillo objeto de poder reciclar tal o cual fármaco o cual elemento, o sea, así de sencillo, señores, totalmente fácil. Y, por supuesto, ahora voy a regalarte un consejo extra, ¿vale? Todo esto, evidentemente, está fuera del guión, pero me resulta bastante interesante. Mira, referente al consumo del pescado, déjame decirte una cosa. Te recomiendo consumir, ¿vale? Recuerda consumir el pescado que sea de producción estero. Porque, mira, te explico una cosa. Una parte de la masa, de todas las masas de agua del planeta Tierra está muy contaminada. Y está muy contaminada precisamente por la acción del hombre. ¿Está bien? Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que gran parte de los problemas medioambientales los hemos creado nosotros. A ver, yo no me incluyo, ¿no? Porque yo no he construido una fábrica en las costas del mar y me he puesto a tirar mierda por el tubo de desagüe, pero es una forma genérica de hablar. O sea, esto lo ha provocado el ser humano, ¿vale? Pero no de forma consciente, sino por no tener ni idea. Y ahora, en pleno 2020, que fue un escenario de mucho dolor, caos, malestar, depresión, tristeza, enfermedad, incluso muerte. Ahora que eso ocurrió, o sea, ahora quiero decir, hace 2 años que eso ocurrió, ahora ha llegado el momento de tomar acción, ¿vale? Ya ha llegado la hora de empezar a cuidar del medio ambiente. ¿Por qué te recomiendo que consumas pescado de estero? Porque esta regla no se aplica a todas las zonas por igual, ¿vale? Pero lo que sí ocurre, esto es por poner ejemplo, es que, perdón, lo que sí ocurre con todo esto, señores, es algo bien fácil, es algo totalmente sencillo. Y es que resulta, con todo esto y tal, resulta con
resulta con todo esto que ciertos biomas en los que los pescadores pescan están tan contaminados que hay una alta tasa de probabilidad de que cierto tipo de pescado que puedas consumir haya sido afectado por esa contaminación en particular, ¿vale? Todo, evidentemente, pues depende. Si tú, por ejemplo, vives en el Reino Unido y tú consumes el salmón noruego, pues Noruega, por ejemplo, es una zona muy limpia. El norte del Reino Unido, la zona de Escocia y tal, es una zona muy limpia, sinceramente, ¿no? Perdón, es decir, no tenemos realmente problema con todo esto. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso del sureste asiático? Allí hay una contaminación brutal. Entonces, una de las formas que tenemos para paliar no solamente el problema de la sobreexplotación, sino también incluso el tema de la contaminación del propio bioma por factores humanos, consiste en la construcción de acuicultura, ¿vale? Que son pues una grande plataforma, es decir, unas grandes instalaciones donde tú crías a los propios peces. Y esos peces, desde que son huevos, desde muy chiquititos, simplemente los vas criando en ese sitio. Entonces nacen, empiezan a crecer, se reproducen, así, todo ese tipo de cosas y tal. Y sí que puedes ir produciendo pues, tu propia producción, con tu propia instalación, puedes ir produciendo peces sin tener que estar haciéndole daño al bioma respectivo. Y eso es totalmente posible. O sea, es decir, soluciones hay, y muchas. El caso, por ejemplo, del consumo de los peces de estero no deja de ser una zona natural que está próxima a la desembocadura de un río, o próxima a un río, por ejemplo, donde es una instalación totalmente privada, totalmente sellada y tal, con el sencillo objeto de que la persona que tiene esa zona y esa actividad va a realizarla para generar el máximo beneficio posible. Y justo porque quiere generar el máximo beneficio posible, esa persona se va a asegurar, bajo cualquier precio y bajo cualquier circunstancia, esa persona literalmente se va a asegurar de cuidar los peces, de cuidar las instalaciones y de cuidar la propia madre naturaleza que está próxima o que está pegada a los límites de sus instalaciones. Y eso te lo puedo decir porque es que es así de claro, totalmente claro. Entonces, desde un punto de vista medioambiental, consumir peces de estero, y por cierto, no te he dicho lo que es el estero. El estero es un bioma en el que justo bajo el nivel del agua hay como si fueran unos escalones así, ¿vale? Y es que eso, hay una parte de los esteros que son naturales, pero hay otra parte de los esteros que pueden emularse, pueden simularse en este tipo de instalaciones, que era justamente la que os estaba describiendo. Y gracias a emular este tipo de cosas, nos es posible, pues bueno, hacer este tipo de prácticas. O sea, así de fácil. Entonces, un estero bien cuidado, bien mantenido, con unos peces sanos y unos peces saludables, van a hacer que cuando tú consumas ese pescado, tú tengas la certeza y la garantía de que ese pescado está en buenas condiciones. Y esto también es justamente lo que ocurre con ciertos supermercados. Te pongo un ejemplo. Hay una cadena de supermercados de color verde, ¿vale? Y que tiene el símbolo de una cesta de la compra, el cual, para abastecerse de la materia prima, ¿qué es la materia prima? Pescado, carne, frutas, hortalizas, verduras. A veces comete ciertas irregularidades. Pero luego hay otros supermercados, como por ejemplo el supermercado de Hipercor, que pertenece a la cadena del Corte Inglés, donde hace las cosas bien hechas. Aquí no se trata de ser lujo o de que no sea de lujo. Aquí no se trata de esto. Aquí de lo que se trata es que... Voy a poner un ejemplo tal cual, un ejemplo directo, ¿vale? Si yo vivo en Córdoba, y Córdoba es tierra por excelencia de la aceituna y de los cítricos, ¿vale? De la aceituna y sobre todo de los cítricos, las naranjas de Córdoba, los limones de Córdoba, las mandarinas de Córdoba,
que eso es algo característico, como la naranja de Valencia, pues aquí hay otra variedad que se llama la naranja de Córdoba. Y que de hecho, no sé si lo sabéis, hacen competencia, ¿no? A nivel, digamos, de abastecimiento. La naranja de Valencia tienen un sabor, tienen una esencia y tal característica. Y las de Córdoba tienen otro sabor completamente único. Y no es por ser elitista ni por ser de mi tierra, pero a mí sinceramente me gustan más las de Córdoba. Para mí, las de Valencia pues tienen un sabor un poco diferente. Pero eso no significa que sean malas. Si tú eres de Valencia y tal y te encantan, pues chapó, no hay ningún problema, ¿vale? Pero si tú vas a vender productos o sea, vas a vender, por ejemplo, naranja en Córdoba y tú sabes que produce naranjas en Córdoba, ¿por qué razón tienes que comprar naranja de Argentina o de Sudáfrica? Y vuelvo a decir lo mismo, no es que la naranja de Sudáfrica o la naranja de Argentina sean malas, son maravillosas, pero simplemente es que estás provocando un daño medioambiental brutal, acojonante. Sin embargo, marcas como el Hipercor se preocupan por la producción nacional. Primero, por la producción local, si es posible, porque no siempre es posible. Segundo, por la producción nacional. Y si ya no queda más remedio, si ya no hay otra solución, pues ya entonces importación, ¿vale? Y ya está, y no hay ningún problema. Pero eso de importación de cero y echando a un lado la propia producción de tu propia tierra, pues no. Eso claramente pues, provoca un impacto medioambiental importante. Y he hablado del caso del pescado, pero también hablo de cualquier producto. Y hablando de fármacos, uno me podría decir, oye Juan Carlos, te has ido mucho por la rama. No, fíjate, presta atención. Y es que resulta, que esto no sé si tú lo sabías, que para trasladar ciertos cultivos, es decir, frutales, hortalizas, herbáceas, lo que sea y tal, para poder trasladarlo de un punto a otro, algunos productos deben ser gasificados. ¿Qué significa que sean gasificados? Pues que literalmente bañan en sustancias químicas, ¿vale? En productos químicos de este calibre, que se parecen mucho a los que proceden de la industria farmacéutica, bañan literalmente en sustancias químicas artificiales, o sea, sintéticas, porque luego están las químicas naturales, ¿vale? A este tipo de cultivos. Y cuando luego, por ejemplo, los vas a consumir, tienen un sabor que no es normal. O tienen un sabor un poquito extraño. O tienen un sabor, bueno, pues que no tiene ahí mucho sentido, ¿está bien? No sé si se me entiende. Entonces, por esta sencilla razón, esto es algo crucial, es súper importante. O sea, por esta sencilla razón, evita tirar los fármacos al medio ambiente y evita también contaminar, aunque no lo provoques tú, es decir, por vía muy indirecta, a los cultivos, es decir, a todo aquello que te comes. Porque no solo contamina tirar un fármaco a la naturaleza, también contamina que tengas que importar un producto que también se produce en tu tierra, que lo tengas que importar desde la otra parte del mundo. Y eso también es un verdadero problema. ¿Está bien? Y pues nada, señores, pues hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado de verdad y que, como siempre, os digo, si te ha gustado, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todo ese tipo de cosas. Si te ha gustado todo esto, imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Mente Ecologista es una solución real a un problema real que tanto el mercado como el propio medio ambiente llevan demandando años. Pero como el ser humano hizo caso omiso, luego aparecieron cosas tales como lo de la primavera del 2020. ¿Os acordáis de aquello? Y parece ser que el ser humano ha tenido que llegar a esos límites para empezar a tomar acción sobre cuidar el medio ambiente. Así de sencillo, ¿vale? Esto es así de fácil. Y bueno, pues si tú ya estás cansado de todo ese tipo de escenarios de caos, dolor, sufrimiento, malestar, tú ya quieres vivir en un planeta sano, saludable, bueno, pues te voy a dejar justamente aquí un enlace con el objeto de que puedas adquirir Mente Ecologista.
El proceso es fácil. Pulsa en este enlace, sigue todos los pasos y una vez que lo hayas adquirido, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Como estás viendo, un proceso fácil, rápido y cómodo. Tan cómodo que incluso lo puedes hacer tú en el sofá de tu casa desde tu propio móvil. Así que, si todavía no lo has hecho, pues yo no sé lo que estás esperando. Ya sabes, por un medio ambiente más sano y por una civilización más sostenible. También, en último lugar, como siempre os digo, cuidaos mucho. Cuidaos de corazón, de verdad. Ya sabéis que odio la hipocresía. Y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental. Y ahora ya sí que sí, gracias a todos vosotros, un fuerte abrazo y hasta mañana. Adiós.